Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. El primer conversatorio que organiza Dianova con Nueva Salud es un gran hito porque es la primera acción, un hito para nosotros, porque es la primera acción que hacemos online y además la realizamos en red y es importante que nos encontremos y darle la bienvenida a Patricia Bravo de Nueva Salud y Dianova en Chile, a Alberto León, nuestro amigo que es el director de programa de Dianova Nicaragua, también psicólogo clínico, a Eduardo Brites, también psicólogo clínico, es el encargado del área clínica de Dianova Uruguay, a nuestro amigo Rodrigo Sangüesa, que es el director de los programas de Dianova Chile, y Patti es coordinadora del Centro Integral de Nueva Salud, que se especializa en todo lo que es el área privada de salud mental y adicciones. Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Le dejo la palabra a Rodrigo y espero que tengan un buen encuentro y que sea fructífero. Gracias, David. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, como decía David, mi nombre es Rodrigo Sangüesa, trabajador social y director de programa de Dianova Chile, y tengo el agrado de moderar el primer conversatorio organizado por nuestra institución, junto con la colaboración de Nueva Salud, Dianova Uruguay y Dianova Nicaragua. Bueno, por lo mismo en estos momentos estamos conectados desde estos tres países, ¿ya? Saludar y agradecer nuevamente la participación y la disponibilidad y el compromiso, obviamente, de estar aquí en este conversatorio, y la presentación un poco más técnica. Bueno, Patricia Bravo, técnico en rehabilitación de la Universidad de Santiago, diplomada en adicciones de la misma universidad, coordinadora de Nueva Salud y con más de 14 años de experiencia en rehabilitación de adicciones y también en temas de salud mental. También cuenta con nosotros Eduardo Daniel Brites, que es licenciado en psicología, magíster en psicología clínica con énfasis en psicoterapia, magíster en clínica de la drogodependencia, posgrado en terapia familiar y en pareja, diploma en drogodependencia y formación permanente, de la formación permanente, coordinador de policlínica de la drogodependencia y, bueno, también hace psicoterapia en centro de atención familiar. Y también tenemos a Alberto León, que es psicólogo y coach con experiencia en facilitación y en procesos de coaching grupal, ejecutivo relacionado al desarrollo de talento humano, el liderazgo y el trabajo en equipo y la estrategia. También trabaja en el ámbito clínico. Su misión es desarrollar el talento humano, liderazgo y salud mental, destacando las competencias individuales y grupales de la persona humana en los ámbitos laboral, social y familiar. Bueno, un poco entrando a lo que es el conversatorio, muy importante decir que hoy en día, debido a la contingencia mundial y asociada a la pandemia por el COVID-19, los dispositivos de tratamiento, tanto como públicos como privados, se han visto en la necesidad obligada de incursionar en las terapias por modalidad de videollamada. En algunos casos por continuidad, o sea, los mismos pacientes hacen la solicitud de continuar con sus terapias. Y en otros casos, como por ejemplo en instituciones públicas, son los organismos públicos los que nos solicitan seguir manteniendo las terapias bajo la modalidad videollamada. Entonces hemos sido testigos, además de un boom de aviso de profesionales en todas las redes sociales, de profesionales psicólogos u otros profesionales ofreciendo sus servicios de terapia en modalidad online. Bueno, y eso fue lo que nos hizo parar un poco, reflexionar y decir, a ver, estamos incursionando en algo porque así se dieron las circunstancias, pero creo que es importante, o creíamos importante en algún momento, parar un poco, reflexionar y revisar en el fondo este nuevo desafío, porque para muchos profesionales, a diferencia de algunos que tenían o tenían alguna experiencia en este tipo de modalidades, había otros profesionales que no tenían ninguna. Entonces, en ese sentido, dijimos, a ver, paremos, reflexionemos, pensemos. Esta es la idea a lo mejor de poder sacar una guía clínica relacionada y algo que nos dé un profesionalismo y algo distinto relacionado con esta institución. O sea, si Dianova incursiona en esta terapia,
ofrece este servicio en su forma privada o responde en su forma pública por obligación, pero lo va a hacer bien, lo va a hacer de la manera más técnica, más profesional posible. Y dijimos, partamos con algo que sea la reflexión, porque en ese sentido así llegamos a este conversatorio y bueno, eso da pie a todo, digamos, y en ese sentido tenemos, bueno, varias reflexiones, nosotros ya nos hemos juntado previamente, pero uno de los primeros elementos que pongo sobre la mesa es lo que tiene que ver justamente con el vínculo terapéutico, o sea, cómo en esta modalidad, digamos, podemos instalar, digamos, el vínculo y cuáles son las limitaciones o no limitaciones que podría tener. Sabemos que hay casos distintos, sabemos que hay personas que han estado en terapia, digamos, en vivo, digamos, a una terapia tradicional y que después se traspasaron a una modalidad eh, online y eso significa que el vínculo estaba de alguna manera desarrollado. Ahora la consulta, ¿qué pasa con la posibilidad de que nos enfrentemos a personas que por primera vez o todo el proceso se hace de manera virtual, digamos? ¿Hay alguna limitación en lo mismo? ¿Hay facilitadores? Y ahí abro, digamos, el conversatorio con ese tema. ¿Bien? ¿Hablamos así espontáneamente, Rodrigo? Sí, sí, hablemos espontáneamente. No, yo lo que pienso, para comentar algo con los compañeros, así que es cierto, ¿no? Esto es lo primero que decir, Rodrigo, que ahí está esto de los pacientes, que uno ya tenía la continuidad del vínculo terapéutico, vamos a llamarle, dentro de un encuadre normal, de tenerlos en el consultorio y compartir con ellos acerca de sus procesos. Y de alguna manera ese proceso más, vamos a llamarle natural, se vio interrumpido por el tema del COVID. Y yo creo que lo primero ahí que me pasó, por lo menos a mí, que yo puedo compartir con ustedes, es que fue necesario con aquellos pacientes con los que yo tenía continuidad reencuadrar la situación. O sea, hubo que recontratar como el vínculo, porque hay variables nuevas que se introducen allí, que la tecnología y el no compartir en nuestra habitación. Entonces, fue necesario explicitar como un contrato de trabajo con algunas modificaciones, ¿no? Y yo creo que eso fue lo primero que se tuvo que poner sobre la mesa para poder conversar con los pacientes, para reconversar con los pacientes. Y ahí yo me encontré, por ejemplo, con esto de tener que leer un poco de las pocas cosas que hay y de reestructurarme yo en esto de decir, bueno, horarios, lugares donde la persona puede estar para poder compartir con el terapeuta, el propio lugar de uno para poder trabajar. Yo, por ejemplo, mantuve mi espacio de consultorio exactamente igual y les pedí a ellos que mantuvieran un lugar físico, es decir, eligieran ellos un lugar donde estén solos, absolutamente solos, como condición sine qua non, y al mismo tiempo les pedí que respetáramos la hora de trabajo, como dos elementos centrales. Yo no, en ese sentido no tuve obstáculos al principio, pero sucedió, claro, que en el correr de las entrevistas empezaban a aparecer como las excepciones y tuve que poner límites en situaciones que habitualmente no era necesario, ¿no? Entonces hubo que, como que en el curso de entrevistas posteriores hubo que reencuadrar situaciones. Eso lo veo como primer elemento, no quiero acapararle el espacio, simplemente como, después si ustedes quieren voy comentando también, pero en principio les diría que tuvo que reencuadrar y recontratar. Bueno, yo te puedo decir algo parecido. Disculpa. A nosotros nos pasó lo mismo. Partimos con pacientes que ya estaba el vínculo creado y venían desde su terapia, ¿no? Entonces, desde la necesidad de que ellos siguieran en su proceso, se les planteó la nueva modalidad y nació inmediatamente la posibilidad de que hiciésemos ese encuadre a través de un protocolo que creamos, donde justamente se plantea que es indispensable poder tener tanto la logística, el tema tecnológico, el espacio, ¿no? Y hacer ese reencuadre que es súper necesario y que a través de
que se va evolucionando con la terapia, hay que remarcarlo también, lo mismo que te pasó a ti, Eduardo, porque sí, suceden cosas puntuales ahí de repente, que entra alguien al espacio, el espacio no es tan privado, o bien la mascota también entró, y eso, bueno, hay cosas que son también, que aportan, ¿no? Porque ellos te hacen partícipes también de su espacio, de su vida cotidiana, de lo que te llevan a la consulta, también lo estás viendo. Esa es como una parte que apareció ahí como algo positivo, ¿no? De esto también que se puede rescatar. Pero claro, hay gente que ha estado con resistencia a hacerlo de esta forma también, ¿no? Nos ha tocado ver distintas formas. Mucha gente que sí le acomoda, que le es bastante fácil porque ya tenía el vínculo, y otra gente joven, sobre todo, que engancha súper fácil de eso y ha llegado nuevamente pidiendo primeras sesiones y en este formato y les acomoda bastante bien. Siempre el encuadre, sí, eso es súper importante. Nosotros hacemos una primera contacto, digamos, que es el contacto que básicamente lo tengo yo o lo tiene la secretaria, y hablamos bien de qué es lo que espera, se le envía ese protocolo, ¿ya? Entonces ya sabe lo que tiene que hacer, hay un protocolo para el profesional y un protocolo para el paciente, ¿no? Que básicamente lo que es espacio y lo que es tecnología es básicamente para los dos, o sea, tienen que ahí manejar la tecnología y el espacio privado necesario como para una terapia. Pero hemos ido así variando y este protocolo también es dinámico y van saliendo otras cosas y también lo vamos modificando y hemos estado en esa mirada, digamos, de estar mirando constantemente cómo va evolucionando esto. Muy bien, gracias, Pati. Yo voy a hacer una línea histórica para entender esto de por qué Nicaragua la transición a lo virtual no ha sido tan difícil. Al 2004, en Villanueva, Nicaragua, fue el pionero en el programa ambulatorio. Es decir, salimos de la comunidad y empezamos a hacer los programas ambulatorios. Y este fue un primer proceso donde nos salimos de una realidad estática que es la comunidad. Eso fue el 2004 y ya para el 2007, recuerdo, fui a exponer al Congreso Mundial de Adicciones el tema de tratamiento y familia, donde en Villanueva, Nicaragua, estábamos innovando la importancia de que la familia participara en un proceso vivo de la rehabilitación ambulatoria. Esto obviamente nos dio muchos dolores de cabeza porque estábamos acostumbrados a la comunidad y de repente la familia también en casa empezaba a tener herramientas de ecoterapia, inclusive los dopajes los hacían a veces en la casa y ya no en el centro. Entonces eso nos dio una transición donde la familia empezó a involucrarse mucho más en el proceso. Avanzando en los programas de Villanueva, Nicaragua, estuve participando con un centro autista que actualmente en Nicaragua tiene más de 80 terapeutas trabajando con niños autistas, y en un viaje que fuimos a hacer a Lima, Perú, me encantó un programa de Perú donde hablaban que el 70% del programa de progreso de autistas le correspondía a la familia y el 30% al centro. Es decir, le daban más poder a la familia en el tema de las tareas de los niños autistas, y este modelo lo fuimos ampliando en el tratamiento en adicciones. Y en Nicaragua ocurrió otro fenómeno interesante. Quizás no lo sepan, pero en el 2018 tuvimos una crisis social que nos puso casi en una contingencia peor que esta de coronavirus, porque la gente había toque de queda, había muertos, había enfrentamientos civiles y hubo mucha migración. Y ahí a mí me empezó el primer paradigma de muchos pacientes que teníamos ordinarios, mis pacientes en tema de adicciones, tuvieron que huir del país y migrar. Y ese vínculo, esa conexión que teníamos natural, la única forma de solucionarla era con terapia virtual, con las diferentes redes, y ahí esto se nos fue dando la transición. Realmente los pacientes, la familia y el terapeuta ya teníamos las precondiciones antes del COVID-19 de ya empezar a trabajar terapia en línea, y del 2018 a la fecha me ha tocado cometer y he tenido que sobrevivir torpezas en la terapia virtual. Tengo experiencia en errores que se cometieron al principio, y esto fue puliendo un modelo de intervención terapéutica
con un encuadre flexible, pero también con ciertas condiciones que permitan la confidencia, la reconexión, que a veces es fundamental, y el tema de las tareas con la familia. Entonces, por ahí en Villanueva, Nicaragua, nos ha tocado ir, nos ha forzado la realidad de hace años a ir transando entre lo virtual y lo real y hacer algunas formaciones también en ese sentido. Todavía estoy aprendiendo esos temas virtuales, no sé si a ustedes les pasa igual, ¿verdad? Con el tema de la realidad virtual y la conexión, la empatía, el rapport que a veces cuesta un poco. Ha sido un poquito el caminar de Villanueva, Nicaragua. Bueno, en ese sentido también contarle un poco la experiencia que he tenido este cortito tiempo que he tenido los centros de tratamiento de Villanueva. De alguna manera los vimos la obligación de hacer teletrabajo, teníamos que seguir y aparecieron algunas prácticas que nos sorprendieron. Nosotros hicimos encuestas, hicimos evaluar la satisfacción usuaria de centros ambulatorios de infractores de ley adolescentes y de centros residenciales de mujeres adultas. Y cosas que nos llamaron la atención, por ejemplo, que en un perfil tan complejo como en adolescentes, infractores de ley aumentaron las prestaciones con esta modalidad online. Se hicieron vínculos con personas con adolescentes que no se habían hecho. Se hicieron vinculaciones con la familia que antes no se habían podido lograr de la manera tradicional. En el centro Romeral también apareció el hecho de que se le dio mucho más fortaleza al trabajo familiar, pensando que muchas de las familias viven en lugares muy lejanos. Entonces, hacer una terapia familiar significaba citar a una familia una semana, que tenga que ser un tremendo viaje por un par de horas. Ahora se están haciendo modalidad online algunas terapias familiares que han sido bien exitosas. Entonces, de alguna manera nosotros también, esta parada nosotros para reflexionar y para analizar y para evaluar también, nos ha dado luces de que hay cosas que se pueden quedar permanentes en la forma de tratamiento de los centros más allá de la pandemia. O sea, en el fondo. Por ejemplo, lo que les contaba del residencial, un residencial que queda alejado de la ciudad, que hay muchas chicas que son de lugares mucho más lejanos, en el fondo, y cómo esta modalidad puede abrir, en el fondo, formas de intervención que pueden ser muy fortalecedoras de un proceso, por ejemplo, de residencia. Entonces, en ese sentido estamos como, bueno, esa es otra de las, ¿por qué, digamos, estamos reflexionando sobre esto? También hay una consulta, porque ahí conversamos en el fondo de la experiencia y tú también, Alberto puso un ejemplo de haber cometido algunos errores, por ejemplo, y en ese sentido a lo mejor él podría partir, ¿qué pasa ahí con los perfiles complejos, las situaciones complejas? ¿Qué pasa ahí con algún tipo de perfil que a lo mejor no se puede atender de esta modalidad? ¿O qué tipo de situaciones pueden ser complejas, digamos, para un terapeuta que está interviniendo bajo esta modalidad? Si quieres, arranco yo con esta respuesta. ¿Sí? Mis primeras incursiones en la terapia online, el primer tema fue el espacio, el entorno donde tenemos que trabajar los terapeutas. Yo, por default, empecé a hacer la transición con mis pacientes, enmarcándolos en que yo siempre iba a estar en mi consultorio. Es decir, que era un espacio conocido por ellos, que les daba confianza, y obviamente para apartarme de mi vida privada, ¿verdad? No iba a estar con mi familia haciendo terapia. Entonces, creo que es clave esto, porque a veces lo quieren consultar uno, el tema de la rapidez y velocidad de la conexión, de quieren consultar a cada hora. Entonces, la primera clave conmigo fue hacerles, ahora sí que entrenarlos en que iba a ser en mi espacio terapéutico, es decir, mi consultorio que era conocido por ellos, donde tengo algunos cuadros, los sillones que tengo ahí, y esta parte fue clara para el paciente. Uno de los errores que cometí al inicio, por ejemplo, tenía un paciente celópata violento con una pareja, gente consumía mucho tema de cocaína, y me acuerdo una vez que él quiso hacer, forzándome un poco, porque su pareja estaba en Nicaragua, él estaba en Estados Unidos, hacer una terapia desde su auto, y él aseguraba que estaba en un lugar privado, ¿no? Por su auto. Entramos en una tensión porque además era muy maníaco, y a los 5 minutos chocó. Seguía conectado y yo le decía que teníamos que cortar, que no era algo adecuado, y chocó por su agresividad. Entonces, para mí, esto fue una luz, caray, eso es como, por ejemplo, un paciente desbordado, con un ataque de ansiedad maníaco, con celopatía,
tenemos que llevarlo a un espacio diferente. El choque no fue duro, chocó contra la acera y un poste ahí, no fue más allá o sea, no hubo ningún accidente mortal, pero por ejemplo, hay que tener un perfil claro de que también el paciente requiere un espacio estable, privado, aunque sea en su casa, Claro. Yo tengo por costumbre al inicio de la sesión panear en el teléfono, que sepan que está cerrada la puerta, y les forzo para iniciar la sesión que también me muestren toda la habitación donde están ellos y que esté cerrado, ¿verdad? Y que aseguren que esté la manija con llave, ¿no? Para que no haya ninguna incursión de niños, mascotas, pareja y todas esas cosas que vemos en TikTok y en todos los demás programas de memes, ¿verdad? Pues para mí, ese paciente que chocó por esta insistencia y por esta fase maníaca que tenía, fue algo que me alertó para el espacio es fundamental en las terapias virtuales. Sí, yo comparto eso que tú dices ahí, Alberto. Incluso me parece importante eso que a punto de partida de tu experiencia, ¿no? Esto de lo que te pasó del auto, esto de esclarecimiento un poco, ¿no? Es decir, que me parece a mí importante también en tecnología como en vivo, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y que eso quede como bastante claro de entrada, es decir, qué se puede esperar de este proceso de esta hora o de este proceso que va a seguir a través de la computadora. Por eso me parece que esclarecer, digamos, en cuanto al lugar físico donde se va a hacer, en cuanto a horarios, y ser como rígido en ese sentido, me parece que sella la posibilidad de que haya un proceso terapéutico. Si no está sellado, me parece que ahí no estarían las condiciones acomodadas, ¿no? Eso estaría, yo comparto eso que decís, que a ver, en ese caso habría que cortar o reagendar el momento, decirle, bueno, reagendamos para otro día, o te llamo en otro momento que estés disponible de acuerdo a las pautas que teníamos y reencuadrar allí de vuelta como la situación. Me parece que eso sí es un tema bastante importante, ¿no? Y sí creo también que eso que vos decías, que el paciente es maníaco, ¿no? Es decir, me parece que llevamos ventaja con aquellos pacientes que ya le conocemos su ecuación, y que quizás en un principio sea un poquito más vulnerable con aquellos que por primera vez se nos presentan directamente en la computadora. Yo creo que allí tenemos menos elementos de arranque, entonces la posibilidad de prevenir situaciones disminuye, ¿no? Porque directamente la primera entrevista se hace directamente por aquí ya. Y ahí seguramente la situación sea un poquito más compleja en esto de prevenir. Pero creo que los pacientes que conocemos podemos, como esto que decía hoy Rodrigo, también tener un encuadro como móvil en el sentido de ser rígido con algunas cosas, pero también pensar en cada situación, porque yo me he visto en esto de pensar, bueno, no es lo mismo con Juan que con Susana, ¿no? Entonces como que en algunos el encuadre es como mucho más justo y con otros por la característica de la persona y por el tipo de relación que teníamos, de entrada quizás no sea tan rígido en algunas cosas. O sea, intentar, digamos, que los cambios sean los menos posibles de la situación en vivo, que cambiar el lenguaje también, porque, por ejemplo, hay cosas que nosotros podemos, la palabra sí es una cosa clara, pero todo el lenguaje corporal, todo lo que, llamémosle el terreno psicodinámico, lo que podemos ver en la transferencia, en la contratransferencia, si es un paciente que no conocemos, Claro. creo que ahí se vuelve un berenjenal, como decimos acá, una cosa muy compleja. Yo creo que hay cosas ahí que hay que tener como en cuenta, sí, y comparto el comentario de Alberto en ese sentido. Patricia. Sí. Mira, eso me hace mucho sentido porque es lo que hemos estado hablando. También nos reunimos la vez anterior y compartimos esa experiencia. Y resulta que, claro, hay situaciones para cada uno de los pacientes y también está el tema en que nosotros para los pacientes del programa, porque en el centro nuestro tenemos terapia para salud mental general y también para el programa ambulatorio de adicción. Y en el programa ambulatorio nosotros estamos haciendo una combinación, está mixto esto, ¿no? Hasta el momento todavía podemos seguir teniendo la consulta psiquiátrica presencial y todo lo que es
prevención y testeos también, obviamente, ellos pueden ir y van con nosotros. Entonces, también hay una vista, ¿no?, de lo presencial, un conversatorio ahí con ellos mismos, y la terapia psicológica se mantiene, tanto psicológica individual como familiar, se mantiene online, ¿no?, en este momento. Y así también el proceso de evaluación de cada paciente nuevo para el centro pasa por cada uno de los profesionales. La primera entrevista motivacional y informativa la hago yo, se le explica cómo estamos funcionando en este minuto, ¿no? Que parte de la evaluación va a ser online y parte del proceso también va a ser en esas condiciones, hasta que se pueda venir íntegramente al centro, o permanecer en algunos casos en esta modalidad como acomode también, porque a lo mejor la familia, que es lo que cuesta mucho traer al centro, es una buena alternativa esta de poder tener un feedback con la familia vía online también, ¿no? Y poder ver cómo se está trabajando desde ahí, desde casa. También la contención para nosotros en un paciente como más desbordado también era un tema de conversar, ¿no? Cómo poder contactarnos con su responsable, con su familiar presente en el tratamiento, para que sepa que va a tener sesiones en tal fecha, tales horas, y vaya monitoreando también y entregándonos información cómo va, ¿no? Que es importante tener esa retroalimentación también con el centro para saber cómo pasa y cómo queda un paciente después de una intervención, donde nos atemorizaba al principio ver esa contención que no iba a estar, ¿no? O sea, era virtual, ¿no? Entonces era más complejo, pero desde la experiencia nuestra, el primer contacto, como lo tenemos en vía telefónica o presencial, ahí ya vamos marcando, ¿no? Y rayando e informando cómo se va haciendo el encuadre de toda esa situación. Pareciera ser que una de las formas más importantes para evitar dificultades tiene que ver con los encuadres. De alguna manera ese elemento salió fuerte, o sea, el encuadre, las limitaciones flexibles también, por un lado, y eso significa conocer bien a los usuarios con que estamos trabajando. De todas maneras, y nuevamente viendo en lo que es la complejidad de los perfiles, ¿hay algún tipo de perfil que no debería atenderse? ¿Algún tipo, no sé, una psicosis, esquizofrenia? ¿Hay tipos de pacientes que no deberían atenderse bajo esta modalidad? En mi opinión, yo creo que el equipo multidisciplinario es clave, más que el tipo de perfil de paciente. Insisto, bueno, yo trabajo mucho con el tema de la familia, a ver, me voy a meter en dos universos, que parecieran y con un poco de humor parecidos, pero no lo son. El tema de las adicciones y el tema de terapia de pareja. Dos mundos esquizofrénicos de algún modo, ¿verdad? Me entenderán un poco de ese tema. Es decir, en el caso mío, que ahora estoy trabajando desde la parte privada, porque de nuevo Nicaragua cerró un programa abierto, yo no puedo trabajar si no tengo mi colega psiquiatra, que es parte de la sociedad, y estar con la familia, porque el paciente cuando está descompensado, la terapia web puede ser inclusive acoso hacia el terapeuta, de que nos quieren conectar cada 3 segundos. Sobre todo con pacientes bipolares que son demasiado insistentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más clave que ser como asesores de la familia. Ahí está el tema, ¿no? Y saber cuándo entro yo como psicólogo, cuándo entra el psiquiatra, si hay trabajador social, inclusive, pues hasta puede ser mucho más pertinente para moderar a ambos. Creo que más que el perfil del tipo de paciente es que el equipo tenga las herramientas, habilidades y perfiles para intervenir. Eso yo lo he logrado yo tengo una red de psiquiatras en Nicaragua, en Managua sobre todo, donde cada uno tiene más expertise en un tema que en otro, donde yo lo asocio conmigo, y ha habido temas donde ellos participan mucho más que yo, pero el tema es que el familiar, ahí es encontrar el familiar clave, que yo le pongo la figura de coterapeuta, ¿verdad? Junto con el terapeuta, que es el enlace, porque todos sabemos que los pacientes descompensados son agotadores en casa. Entonces, es como línea caliente o 911 de los terapeutas, que tenemos que hacer una buena relación con esos familiares. No es fácil, ¿eh? Y no siempre, porque el paciente que está descompensado te cuelga o te insiste demasiado, ¿no? Y esto es, voy a brincar otro temita que tal vez esté fuera de serie, pero, por ejemplo, a mí me ha pasado también en los primeros errores, es que
utilizando las diferentes plataformas, tanto Skype como Zoom, me iba mal. Yo estoy trabajando mucho mejor por WhatsApp. La videoconferencia es más fácil, todo el mundo tiene datos, más rápida la conexión. Y a veces por tema de internet o de conexión te desconectas. Entonces, un paciente maníaco te está conecte cada rato. Yo lo que he hecho cuando se rompe la sesión es que nos damos una oportunidad de conectarnos 5 minutos con el paciente para hacer el cierre y volver a reagendar otro día. Porque si te desconectas y te quieren agendar a la siguiente media hora o a las siguientes 3 horas, o perdón por voy a tomar el ejemplo de Daniela que no se pudo conectar, es decir, estamos esclavizados como terapeutas a ellos y eso también puede ser cansado para el terapeuta. O sea, yo lo que hago son 5 minutos más para hacer el cierre y otro día nos volvemos a conectar. Eso hace que se respete el horario, pero clave es el horario y también la familia como conector. Lo que yo te podría aportar, más que el perfil. Sí, yo comparto eso en el sentido de que lo que vos traes, Rodrigo, como los cuadros nosográficos, esos de los psicóticos, o trastorno de personalidad, o lo que sea, no importa, creo que son vulnerabilidades diferentes y creo que lo que requieren es un abordaje diferente, que lo importante, estoy de acuerdo que el equipo tenga las herramientas, que la familia obviamente que es una herramienta que el equipo también, que el técnico o el que está ahí trabajando puede usar como una manera de contención, sin ningún tipo de dudas. Y sí creo que de alguna manera también el técnico del psiquiatra también es un gran colaborador en el terreno de los fármacos, en el terreno de la evaluación psiquiátrica del paciente. La verdad no creo en lo personal, puede haber un extremo de caso extremadamente complejo, pero no percibo la posibilidad de que alguien que nos pida ayuda no podamos darle algún tipo de ayuda de algún lugar, por supuesto, ¿no? Teniendo en cuenta los cuidados, teniendo en cuenta la figura del encuadre y teniendo en cuenta las herramientas que el equipo tiene, yo creo que algún tipo de ayuda se le puede dar, incluso sin caer en omnipotencias. Si uno realmente el equipo no tiene esa posibilidad, uno intenta derivarlo, orientarlo hacia otro equipo que sí lo tenga, o hacia otro centro o otro servicio que sí lo pueda dar. Es decir, dejar sin ningún tipo de atención a nadie, no creo que sea posible, aunque sea la orientación y la derivación a la contención del momento. Y sí creo que los pacientes complejos, aún con la herramienta tecnológica, también hay que hacer entrevistas con la familia como una forma de darle a la persona un tejido afectivo allí que pueda contener situaciones realmente complejas. Sí, yo creo que hay herramientas para abordar en general a las personas más vulnerables que se presenten. Bueno, desde la experiencia del centro, del ambulatorio nuestro individual, parte con la evaluación, ¿no? De todo el equipo. Y ahí también puede que sí podamos manejarlo o que requiera en ese minuto alguna contención mayor o no están dadas las cosas como para que se haga una desintoxicación en casa, no hay una red de apoyo apropiada. Mientras se trabaja en eso y en la motivación, también hemos derivado a centros que tienen una mayor contención o bien desintoxicación y luego vuelven porque permanecemos en contacto con familia, en el apoyo con la familia, hasta que el usuario retorna. Ahí hay un vínculo ahí fuerte con la familia y una confianza con el equipo. Por lo tanto, sí está, ¿no? Está abierta la posibilidad en la evaluación integral que se hace en que ciertos pacientes sí necesitan previamente pasar por un programa, ya sea en clínica de desintoxicación o un periodo en comunidad terapéutica y luego rescatarlo hacia la integración, ¿no? En un programa ambulatorio, que eso cada vez es más rápido, ¿no? Se facilita el poder mantenerlo en su núcleo familiar y que siga integrado. Nuestro ambulatorio, por lo menos hablo de es un ambulatorio
básico, en que me refiero a que el perfil de pacientes que nos llega es un perfil que puede ser manejado y está inserto socialmente todavía, ¿no? No es un perfil muy dañado. Por lo tanto, sí, trabajamos mucho desde su red misma, desde mantenerlo en su integración social, que es muy provechoso para ellos, lo hemos visto, ¿no? Así que muy correcto decir que están las herramientas de un equipo y también las condiciones de cada uno de los pacientes, más su red de apoyo también, que es muy, muy importante trabajar con la red. Ahí aparece un elemento, parece bien importante, que es justamente el equipo multidisciplinario, y ese podría ser alguna de las dificultades que aparecen, lo que decíamos al principio, estos avisos de profesionales ofreciendo, digamos, la intervención en forma individual. Ahí podría haber un elemento relacionado, o sea, pareciera que necesitamos red alrededor, eh, necesitamos equipo multidisciplinario, necesitamos otras miradas y necesitamos profesionales, tal vez, efectivamente, a lo mejor para los casos, como bien se decía, para los casos complejos, en el fondo no es no atenderlos, sino que en realidad revisar qué condiciones tenemos como profesionales para poder atenderlos, y ese sería el elemento más fuerte. O sea, efectivamente nosotros pertenecemos a centros, tenemos respaldos, tenemos experiencia, tenemos equipo, y en ese sentido podemos ir resolviendo esas dificultades, porque efectivamente eh, estoy pensando en el intento individual de un profesional totalmente válido, digamos, de hacer una terapia. ¿Qué pasa si se enfrenta a una situación realmente compleja en el sentido de una ideación o un intento suicida frente a la cámara o algo crítico? Cuando no tengo red, cuando no he trabajado con la familia, cuando no tengo la visión de otros profesionales, se podría enfrentar a una situación tremendamente compleja, desde lo ético, partiendo de que este conversatorio, en el fondo, el trasfondo de esto es justamente ver hasta dónde podemos llegar interviniendo justamente desde lo ético, o sea, hasta dónde podemos ser profesionales y ofrecer realmente algo que va a ayudar y que no va a ser una complicación. Y en ese sentido apareció uno de los temas que estaba relacionado, que era el tema en red, lo anunció Patricia, que habló de derivación y todo, y me gustaría que ella pudiera seguir en eso. O sea, ¿cuál crees que es la relación de los dispositivos con la red o en la creación de redes? Porque muchas veces lo particular no tiene una red, a diferencia de los organismos estatales. ¿Cómo visualiza eso, Patricia? Sí, hay que estar en constante, en lo particular, digamos, hay que estar en constante monitoreo de la red y contacto con la red. Nosotros tenemos una cierta cantidad de clínicas psiquiátricas con las cuales trabajamos, derivamos pacientes, ellos nos dan la facilidad también de mantener contacto con los pacientes mientras están en el periodo de desintoxicación, ¿no? También da la facilidad de que el psiquiatra tratante, el que lo está evaluando, lo siga evaluando allá aparte también, ¿no? Eso es súper importante, que los dispositivos sean abiertos a respetar también a los equipos, porque muchos de los pacientes prefieren mantener el contacto con el profesional con el cual está. Entonces no se corta esta relación, se mantiene, que es bastante provechosa porque la confianza, ¿no? Están ahí depositadas en un periodo bastante crítico para ellos, en que están aislados, ¿no? Están pasando un periodo fuerte de desintoxicación y ahí está presente su equipo, ¿no? Está yendo a visitar a la clínica, mantiene contacto y se mantienen las terapias y las orientaciones familiares fuertemente en ese proceso, porque la familia se desorienta, ¿no? Y necesita tener un soporte desde el equipo para no flaquear frente a lo mejor al petitorio ¿no? del paciente que quiere salir de ahí, digamos, en ese minuto, a lo mejor, o quiere desertar del proceso de desintoxicación, que es el como más complejo. Pero nosotros hacemos eso. También obviamente hemos estado sujetos a las circunstancias y el tipo de pacientes, y eso es tan variable, ¿no? Depende de cada sujeto, esto es muy variable, pero sí,
La red es importante tener noción de dónde tú puedes derivar cuando ya has hecho un proceso, una evaluación completa, das un informe del resultado de esta evaluación y las propuestas que el equipo le hace al paciente y a la familia, y entre esas puede estar que sí el equipo considera que tiene que estar un periodo en otro circuito de mayor contención y se le hacen propuestas, hay una derivación asistida porque no se puede dejar al paciente ahí, usted busque dónde va a ir, ¿no? Ellos siempre van a esperar que uno lo acompañe en este proceso y así se hace, se deriva acompañado, se contacta al centro, se les envía el informe de evaluación que hemos hecho, para que puedan seguir ese proceso y no recomenzar, porque una de las cosas que a ellos les aterra es volver a abrir con otro equipo todo lo que ya hicieron con el equipo de evaluación y como recomenzar, hacer todo de nuevo y el tiempo fue perdido y esa sensación que queda como de desamparo, ¿no? Es la que se evita con esto, con tener una evaluación asistida a la red, donde ya hay un contacto, donde uno dirige a cierta persona con nombre, en lo posible reservar la hora en ese mismo minuto para que puedan ir, puedan conocer el centro, puedan hacer las gestiones y ahí se sienten bastante respaldados y eso nos garantiza a nosotros que esa confianza con el equipo está y que hay un retorno también, ¿no? De continuidad de tratamiento. Yo quisiera hacer una conexión con lo que decía Patricia y este tema de lo virtual y lo real. No sé si les ha pasado, colegas, que a mí me pasa que la terapia virtual me cansa más que la terapia física directa. Hasta cómo colocar de repente el monitor a veces no termina tensísimo. O estás súper atento porque no ves una parte en 2 dimensiones que no veías antes hasta el respirar del paciente. Es decir, te agota un poquito, tienes que entrenarte en eso. Esto me lleva a la siguiente noción de las relaciones. Dentro de los errores que también tuve de pérdida de pacientes o desconexión fue, oye, Alberto está haciendo terapia virtual, perfecto, y lo quiero derivar a un psiquiatra para que lo evalúe. Ups, este psiquiatra es más dinosaurio que yo y no quiere hacer terapia virtual. Y entonces pierde toda la conexión. Es clave también saber qué terapia. Yo tengo psiquiatras que prefiero a un estilo que otro. Tengo mis consentidos, por decirlo, aquí en Nicaragua, pero no todos hacen terapia virtual. Yo tuve que empezar a conectarme con aquellos que sí la hacían para poder hacer derivaciones o que me derivaban a mí. En el tema de la terapia virtual también es clave saber quiénes la están haciendo, quiénes están cómodos con esto, porque el paciente puede de repente irse a otro profesional y este no le ofrece el mismo servicio. Y entonces se puede perder conexión, se puede perder tratamiento e hilo conductor. Entonces también es importante esas alianzas virtuales, vamos a llamarle así, ese contrato virtual con los otros profesionales que estén dispuestos para no perder el hilo del paciente. Claro. Yo comparto lo que dicen de la relación con la red, ¿no? En cuanto a que son como recursos que se tienen y la confianza de los equipos mutuos en cuanto a intercambiar información, porque la confidencialidad también está en juego en ello también, entonces tiene que haber allí una confianza entre los equipos que intercambian acerca de diagnósticos, acerca de características de la familia, acerca del tipo de vínculo, acerca de lo que está sucediendo en el momento, que yo creo que lo que dice Alberto también es importante, de quién está disponible y quién no con esto de la red, eso ni que hablar. Pero también con lo que traes vos, Patricia, esto de que a veces uno, ¿no? Independientemente de que lo tiene que orientar hacia digamos, otro lugar de la red, a veces eso no significa que uno se desprenda del paciente, a veces uno tiene que seguir con el proceso terapéutico, a veces uno tiene que acompañar a la familia, a veces uno tiene que acompañar al paciente, pero muchas veces también ocurre, yo pensaba con esa, como decía Patricia, que me ha tocado también a veces con esa persona, porque digamos, favorece que yo siga acompañándolo, o también es un momento de cortar, porque la persona tiene que cambiar de orientador, o tiene que ser cuestionado desde otro lugar, ¿no? Entonces, como que le agregaría yo eso de que capaz que merece ser pensado el momento si debo acompañar o no, más allá de la demanda de la persona, si realmente es necesario o no.
y capaz que es una cosa como de resorte interno, primero de quien está trabajando, pero también de comunicación clara después, ¿no? Para que no es que yo lo dejo al paciente tirado, sino que realmente por razones de estrategia, eh, digamos, pasa a manos de otro equipo. En ese caso también hay que hacerse cargo de la conexión, de hacer la entrevista correspondiente, que las cosas bien, a nivel de comunicación bien esclarecidas, porque siempre está la posibilidad que el paciente o vuelva o simplemente que entienda el sentido en este sentido, ¿no? Porque a veces no solo la materialidad, sino a veces es necesario cambiar el técnico, a veces no. Lo que decía soy Patricia, ¿no? Es decir, el patrón común para todos los que trabajamos en esto, pero también la singularidad de cada situación para ir pensando. Bueno, Alberto se adelantó uno de los temas que venía a la consulta y justamente tiene que ver con el autocuidado. Pues le voy a preguntar a Patricia para que comience. Algo visualizamos, ¿sabes? Concordamos con Alberto, efectivamente, pareciera que es mucho más desgastante que una terapia normal. Y generalmente, no solamente lo que es terapia, trabajar en forma virtual muchas veces conectado es muy desgastante. Y en ese sentido, preguntarle a Patricia, bueno, a todos, en el fondo, la visión del autocuidado. ¿Qué pasa con el autocuidado personal o grupal o técnico como equipo relacionado con esta modalidad? Pues, ¿lo proyectamos, lo hemos visualizado? Sí, se ha visualizado. Y nosotros tenemos reuniones virtuales, obviamente con el equipo, ¿no? Permanentemente. Y una de las cosas que han salido es que la cantidad de horas, ¿no? de psicoterapia, en este caso, de cada uno de los psicólogos ha ido variando, porque también viene el ajuste, como ustedes hablaban ahí, el ajuste de los horarios personales, de la disposición, ¿no? Entonces se van cambiando, son completamente distintos a los horarios que habían presenciales en el centro, son horarios muy distintos y dispersos que se acomodan según la disponibilidad del paciente y el terapeuta, porque ellos hacen juntos, digamos, programan y dejan los horarios que mejor acomoda a cada uno, pero sí ha salido y ha saltado de que no pueden, por ejemplo, hacer más de 3 seguidas, porque es muy desgastador, y lo que decía Alberto, se agota muchísimo la persona, más que si estuviera presencialmente, ¿no? Entonces sí han estado moviendo los horarios y acomodando eso para que el desgaste sea menor, está la posibilidad de compartir la experiencia con el resto del equipo, nosotros somos un equipo grande, ¿no? que es adicciones y salud mental, entonces la experiencia que ha tenido cada uno de ellos, teniendo previa experiencia en terapias online o no, ¿no? Y ahí han ido enriqueciendo y viendo estrategias que cada uno también va utilizando con respecto a eso. Ha sido un crecer juntos con respecto a la psicoterapia online y los desgastes que ocurren y los espacios que ellos deben tener de soltar y estar más libres, ¿no? Durante el día, también están más rigurosos, porque recuerdo que al principio fue más intenso esto, ¿no? Y provocó justamente el que se dieran cuenta que había un agote personal muy grande. Entonces han logrado poder identificar los horarios mejores, la distancia entre una terapia y otra, que no es necesario que todo sea de corrido, ¿no? Que hay que tener espacio como para poder también liberar, soltar esto, cuidarse, interactuar con la familia. Entonces, eso se ha ido dando naturalmente y viendo la experiencia también de los otros integrantes del equipo. Creo que es súper importante que se vayan protegiendo y se vayan cuidando. Hay un reporte normal, uno va preguntando cómo va funcionando, se van conversando con los temas de cada paciente también y de las experiencias personales, que eso tiene que seguir porque no sabemos tampoco cuánto tiempo vamos a estar acá en cuarentena, pero sumado a lo que uno vive personalmente, estar en las condiciones necesarias para poder atender también. Y eso también refleja un conocimiento personal, porque hay personas que han, claro, cambiado el día, cambiado la sesión y lo acuerdan con su
paciente porque ese día no es el mejor para el terapeuta también, ¿no? Verlo eso también, que es importante, ver en qué condiciones cada uno está. A mí me pasó con eso que tú dices, Patricia, que claro que en un principio yo tuve como etapas, identifico con eso que decís, como que primero quise mantener los horarios y las condiciones lo más parecido posible. Pero después me empezó a pasar que, claro, que empezando por los ojos que empezaron a arder de estar fijos frente a la pantalla y siguiendo por el esfuerzo que uno tiene que hacer para captar mucho más al paciente, de otro lugar completamente diferente. Yo también he tenido que remover eso y he tenido que ordenarme en torno también a pensar un poco en mí también, ¿no? Entonces eso ha generado esto que trae. Entonces uno se ve la necesidad también en cada 2, 3, como mucho 4 entrevistas, como hacer un corte. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con el principio, ¿no? Como de reencuadrar, recontratar, y también yo he tomado la decisión de explicitarlo a veces con los pacientes, si lo mira por la nueva situación, yo estoy en determinada posición y me veo obligado a modificar un poco el horario en acuerdo contigo por esta razón, ¿no? Que yo incluso tomé la decisión de hacerlo para que ellos también vean en qué lugar quedamos nosotros en esto y como que también tenemos que hacer un esfuerzo para poder comprender, ayudar y estar cuando se necesita. Entonces también fue necesario para mí como poder explicitar esto y reformularlo, ¿no? También con el encuadre mismo, que siempre lo fue en el consultorio, y en este espacio también cobra para mí la misma dimensión, ¿no? Es decir, el encuadre nos protege, yo creo que en cualquier intervención de psiquiatra, psicólogo, seguramente trabajador social también, nos protege del abordaje porque nos asegura determinadas variables estables que hace que la intervención sea ética, sea profesional y sea con una disponibilidad para uno poder darla de la mejor manera. Yo aportaría 3 elementos para eso del autocuido y del proceso. Esto que les voy a decir posiblemente no sea lo más sano en este periodo de cuarentena. Como en Nicaragua no hay una cierta normalidad, no está pasando nada. Cambié ahorita mi proceso de atender en mi consultorio, que es muy pequeño. Estoy en el hotel de la fundación, Dianova cuenta con un hotel solidario. Como estoy aquí en la fundación y puedo sanitizar muy bien la entrada al hotel, agarré una habitación grande para que hubiera 2,5 metros de distancia entre el terapeuta y el paciente. Créanme que muchos pacientes que tenemos virtuales vienen a menos una de cada 3 sesiones a la terapia personal y dicen, Alberto, venía a terapia y ya es terapia, porque como estamos confinados, salir hacia, agarrar el vehículo, moverse al hotel, además que el hotel está vacío ahorita, pero ver la piscina, ver lo que esperan en la consulta, dice, esto ya es terapia. Entonces, algún día pasará la cuarentena y posiblemente nos quede la lección de la terapia virtual como una moda o como una tendencia. Entonces yo digo que a la medida de lo posible, de cada 5 terapias hacer una real, porque volver a conectarte con la gente físicamente, la empatía real no se compara con la empatía virtual. El sentir al otro, el presenciar al otro, que te conozcan como un terapeuta que también es humano es clave. También para uno, para la salud mental de uno es bueno tener una persona real enfrente y eso es clave. El segundo elemento yo llamaría el tema de la intuición. ¿Qué es la intuición? Sino que el conocimiento hábilmente utilizado del pasado de manera algebraica y alegórica para conectarte con el paciente. Y eso no te lo da la terapia virtual, es decir, cómo está moviendo el piecito, qué significó ese codo, ese resuello, esto te lo da la terapia real. Entonces, en la virtual hay que entrenarte mucho más porque tienes que utilizar un elemento como el de ustedes, que les veo el rostro, veo ese gesto de Eduardo tan como el pensador de Rhodes de ahí, o la sonrisa de Patricia, pero puedo intuir cualquier cosa. Pero la terapia virtual demanda mucho eso. Y digo este tema por el tema de frustración. Ahorita voy a atender en la semana un grupo de 40 terapeutas con los niños autistas que están hiper frustrados porque desde lo virtual no pueden manipular al niño para las sesiones de juego. Entonces, los alcances hay que entender que
no somos todopoderosos y que a lo mejor el avance va a ser un poquito más lento. El terapeuta tiene que estar cazando el momento justo para hacer una intervención, para hacer un análisis. Ustedes me entienden muy bien esto. Entonces viene el tercer elemento que yo no lo he hecho todavía, y es que yo no grabo las sesiones porque todavía tengo mucho miedo de estas plataformas. Ahorita Estados Unidos alertó acerca del Zoom. Aquí en Nicaragua algunas empresas no quieren Zoom porque puede haber filtración. Entonces yo creo que no es sano grabar las sesiones todavía si no tenemos seguridad de que esto va a ser bien manejado. Y no permitir que tampoco el paciente las grabe porque las puede utilizar manipulando el entorno. Se enfermarán de patricitis, eduarditis o albertitis del paciente. Nos utiliza, es que el terapeuta dijo esto, interpreta como él quiere y a veces puede ser algo manipulador, sobre todo en el tema de adicciones y la familia. Entonces yo creo que tenemos que de vez en cuando hacer terapias reales, no frustrarnos tanto porque a lo mejor no alcanzamos lo que quisiéramos en una terapia virtual, y el tema del manejar el sigilo como cuidado ético nuestro y no grabarlo porque podría caer en manos no hábiles, podría manchar nuestra reputación, manchar la terapia y hacer iatrogenia mental con el paciente. Porque son tres elementos claves de la salud mental, del terapeuta y el paciente también. Hay un tema que ha estado un poco como escondido detrás, ha salido varias veces y tiene que ver con los espacios. Apareció en tema autocuidado, apareció en distintas cosas. O sea, pareciera, a propósito de autocuidado, que, y lo conversamos hace algunos días con Daniela, que va a participar, de alguna manera estamos entrando, es como entrar al paciente a nuestro espacio, a nuestro hogar. Algunos profesionales tienen mezcla con crianza con hijos. O sea, hay una serie de cosas relacionadas con cómo hacemos un espacio adecuado para que justamente no exista esta como idea de que en realidad como que el trabajo me lo estoy llevando para la casa y se está metiendo en un espacio como íntimo mío, desde el punto de vista justamente de autocuidado que estamos conversando ahora. Y en ese sentido, o sea, no sé, Eduardo, que a lo mejor nos pueda decir su experiencia sobre cómo son los espacios, tanto del paciente como del propio profesional físicos, a eso me refiero. Claro. Digamos, en Uruguay lo que sucedió que, en primer lugar, la cuarentena, nunca hubo un encierro obligatorio. Entonces eso generó, en primer lugar, que yo utilizara este lugar que ahora están viendo, que es mi consultorio, y lo mantuve como un lugar fijo, que es el lugar donde me conocen la mayoría de los pacientes con los que trabajo. Los de la consulta privada vienen aquí a este lugar. Y los que atiendo en Dianova, en el policlínico, como el Dianova sí tuvo que cerrar por una cuestión de higiene, y se le pidió del gobierno que los lugares así de clínica cerraran por unos días, por prevención. Sí también utilicé este mismo espacio para verlo virtualmente. O sea que, si bien es cierto que hubo una modificación, digamos, después que lo modifiqué por una sola vez y lo explicité, esto que ustedes están viendo, esta imagen en este lugar, con esta pared, con esta lámpara, es lo que vieron absolutamente todos los demás. No porque yo me maneje de manera rígida, sino que en la medida en que puedo introducir la menor cantidad de variables nuevas en el encuentro con la persona, trato de tenerlas, aunque yo actúe naturalmente en la consulta. No pido la neutralidad, sino la naturalidad, pero sí he mantenido este espacio. Y sí les he pedido a los pacientes que elijan un lugar donde no entre nadie, y que sea en lo posible un lugar donde ellos estén sobre todo tranquilos para poder hablar de sus cosas. Y donde yo me pueda estar también tranquilo para poder hablar con ellos sin que haya un tercero que esté escuchando. Y bueno, y cosas también, ¿no?, que parecen como más como ridículas, pero que por las dudas la usé porque me pasó un par de veces. No que no estén en el cuarto en la cama, por ejemplo, ¿no? Porque la primera que prendí la pantalla me lo encontré alguno metido en la cama, ¿no? No. Se ríe Alberto. Bueno, no. Salvo que te sientas mal por algún motivo, que lo podemos conversar, vete a una silla o un sillón o algún lugar donde tengamos una conversación con lo más parecido posible a la reproducción del consultorio.
Pero fue necesario simplemente decirlo y automáticamente recibí una actitud positiva en ese sentido. Pero sí, siguiendo la pregunta, Rodrigo, sí, yo he hecho figura del espacio como una variable del encuadre importante. Sí, sí. No hay ninguna duda que lo es, y porque si no genera, para mi gusto, con mucha incomodidad, que eso esté todo el tiempo moviéndose y en manos de determinadas circunstancias, como hoy no me acuerdo cuando los compañeros decían lo del auto, o lo del murito enfrente a casa, o lo del árbol en el parque, porque hoy salí al parque. Conservar dentro de la flexibilidad y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, conservar un poco ese espacio. Los primeros días que yo trabajé en mi casa, utilicé un escritorio que yo tengo y lo mantuve por fuera. Yo tengo niños, adolescentes, lo mantuve por fuera de la familia, sí dentro de ese espacio y a puertas cerradas para asegurarme también el espacio sellado que hablábamos de temprano. Más que nada eso. A mí me parece súper evidente que es así. Nosotros hemos estado en el protocolo, lo pedimos, tanto para el terapeuta como para el paciente, ese espacio protegido de privacidad en que ambos están libremente y se sienten que no están siendo intervenidos por otro, y con la libertad de poder tener una terapia más cercana a lo habitual, digamos, en tu consulta. Y eso sucedió también en el comienzo, en que en el encuadre es súper necesario y reiterativo plantearles eso a los pacientes, ¿no? Tanto como uno le pide al paciente que esté en un espacio privado, en que se sienta cómodo y que pueda hablar sin estar con miedo de que va a ser escuchado por alguien más de la familia, qué sé yo, también el terapeuta se protege y se cuida de eso también, ¿no? De la confidencialidad, de tener un espacio resguardado también, ¿no? Que es importante para poder mantener ese vínculo sano, ¿no? Y por lo general todas, digo todas porque mayoritariamente son mujeres, las terapeutas en el equipo, sí tienen un espacio, ¿no? Ya sea en su casa ahora en este minuto, tienen un espacio donde está su escritorio, donde está cerrado, donde puede trabajar tranquilamente, sí. Eso es fundamental. La que no lo tenía lo tuvo que hacer, ¿no? Y adecuarlo, porque también se encontró con esa sorpresa y ver que ese espacio había que dejarlo exclusivamente para eso. Y a mí me pareció muy interesante lo que tú dijiste, me parece que fuiste tú, Eduardo, que dijiste que hacías un paneo del espacio en que estabas, y también tu paciente también hacía lo mismo, entonces se sellaba ahí, ya estamos tranquilos, Sí, me parece súper bueno eso. Sí, hay que hacer el paneo siempre para que certifique que la terapia esté sigilosa. Alberto, ¿algo más que decir con relación a los espacios? Un detalle de los algoritmos, de las combinaciones terapéuticas que a mí me ha pasado. Yo siempre digo que cualquier error te va educando y enseñando para corregirte. Son perlas de sabiduría, ¿eh? Por ejemplo, hablaba yo de los dos universos, la terapia de pareja, por ejemplo, que también se puede aplicar a las adicciones. He logrado con cierta eficiencia hacer terapia de pareja con una pareja sentada en un sillón, ¿verdad? O un par de sillones, con un solo teléfono. Que están muy apretaditos. Esa funcionó bien. La que no me funcionó bien es cuando de repente yo tenía una de las parejas en mi consultorio y el otro en un teléfono, y estábamos separados el terapeuta y la parte que estaba presente. Es terrible, ¿eh? Yo eso lo descarté. Fueron los primeros experimentos que hice y fue terrible. Es preferible por WhatsApp o por Zoom o hacerlo, aunque sean en diferentes habitaciones, aunque estén en la misma casa, para que todos tengan esto que está ocurriendo ahorita. Espacio de voz, porque también la interferencia de los teléfonos, ese zumbidito que se hace, no poder mirarte bien, salirte de cuadro, crea mucha tensión. A veces las parejas estaban pegadas unas a otras, estresadísimas para poder mirarse. Es decir, esos detalles técnicos hay que cuidarlos mucho en la terapia también, ¿verdad? Si hacemos una terapia familiar,
deben de estar todos bien colocados, o sea, es como una prueba de cine, ¿eh? Eso, Sí, o sea, lleva su tiempo ese encuadre técnico. sí. Ya hice todas las combinaciones terribles y fatales, entonces ya decidí que podemos ir de pareja, a lo mejor en diferentes habitaciones, cada uno en la cámara, para que puedan hasta papalotear con los brazos y enfadarse, porque si tengo al otro, lo voy a codear mal, pues si me hace enfadar lo que comentó. Entonces, ese tema también técnico es, aunque pareciera tontería, es fundamental para que se dé ese espacio de confianza, de enfoque y de concentración en el tema terapéutico. Entonces, ese tip también a mí me ocurrió como una serie de horrores que hice al principio y que he ido puliendo para afinar el tema de lo virtual. Esto del espacio que hablábamos de temprano y que Patricia también lo comentaba, que claro que uno tiende a cuidar, ¿no?, como esas cosas, pero de todas maneras creo que a cualquiera de los que estamos acá probablemente nos haya tocado a veces intervenir en situaciones donde nada de eso está dado, ¿no? Me ha pasado en Melilla, cuando tenemos Melilla, que he tenido casi intervenciones ahí al medio del campo a compensar gente, al lado de un alambrado, al lado de un caballo, ¿no? De situaciones que no son ni de consultorio, ni apelando al desarrollo del vínculo previo, uno si es necesario, toma el riesgo y uno sale a mar abierto, ¿no? Porque uno no sabe con qué se va a encontrar allí, pero bueno, es eso o no hay otra cosa para hacer y uno sale a hacerlo igual, ¿no? Y yo recuerdo con eso que tú decías también, Alberto, que a mí me pareció con una pareja también hace bastante tiempo, que también omití un detalle. Me acuerdo que trabajaba con el señor y con la señora, y omití el detalle de que el hombre era muy perseguido, si tenía elementos paranoides. Entonces le hago una entrevista a la señora individual, porque yo hago siempre entrevistas individuales para conocerlo, y el hombre se puso celoso después. Y tuvo un par de sesiones pseudo acusando, pero el error fue mío porque no tuve en cuenta el elemento paranoide del paciente. Lo que tú decís, uno va aprendiendo de eso y otros errores voy a cometer, pero ese seguro que no lo cometo más, porque pasé un mal rato. Bueno, algunos elementos que han salido ahora, pareciera que ser que el encuadre, entendiéndolo no solamente como una cuestión de normativa, sino como en el fondo como la preparación para hacer una intervención desde el cuidado de los espacios, desde el cuidado de los discursos, desde el cuidado del contrato terapéutico con el paciente. Pareciera que son los elementos más importantes, por lo menos lo que hemos hablado hasta ahora, al establecer, digamos, esta modalidad. Pues, en el fondo, una buena preparación de todos los aspectos posibles nos generarían, digamos, menos posibilidades de situaciones conflictivas. También el otro que podemos sacar en conclusión, que obviamente en el camino nos vamos a enfrentar a situaciones que van a ser complejas, pero de las cuales tenemos que ir aprendiendo. Otro elemento que me pareció bien importante fue la visualización de las capacidades de los equipos. O sea, como decía Alberto, más que perfiles complejos, analicemos cuáles son nuestras capacidades como equipo de intervenir, de red o de apoyo externo para poder enfrentar ciertos casos. A lo mejor no el caso complejo, sino son nuestras propias debilidades o falencias como dispositivo. Podría ser una visión distinta, una forma diferente. Y lo otro que llama la atención, que tiene que ver con eso, o sea, la preparación con la familia, a propósito de este trabajo, la preparación con la familia, la preparación con la red, el trabajo con el equipo multidisciplinario, alrededor de la terapia pareciera ser también un ente tremendamente importante a la hora de establecerse. Diciendo esto como conclusión, ¿qué otros elementos ustedes sienten que de esta conversación de hoy salieron o son importantes para ponerla encima? O cuáles elementos faltaron, que también puede ser otro elemento. Y dejo la palabra abierta. Lo que yo siento también escuchándolos y a ustedes y cuando acabo de intervenir, como que lo que siento que es un modelo para armar, ¿no? Es decir, esto está en pleno proceso porque a todos nos sorprendió esta nueva situación y por más que algunos compañeros hayan tenido alguna experiencia anterior online, yo también con algún paciente particular que está de viaje, lo he hecho en alguna oportunidad, pero digamos, uno se va dando cuenta a la medida que va trabajando qué cosas puede ir como
como corrigiendo, y también el nivel de impacto que eso tiene, porque me parece que son como muy recientes estos abordajes, y a veces todavía cuesta un poco evaluar realmente el tipo de impacto que genera el proceso del paciente. Yo creo que eso todavía está en camino, y hay elementos que, claro, que son como difíciles todavía de tener en cuenta, ¿no? Señalarle cosas que uno de repente puede intuir, cosas que uno de repente puede sentir, pero quién sabe si es así. Yo creo que sobre todo eso juega mucho con los pacientes que uno conoce. Pero con los pacientes nuevos yo creo que es mucho más reducido en principio, me animaría a decir el nivel de impacto que se puede conseguir. Pero yo me quedo con esto para mi gusto, eso es como un modelo para armar en este momento. Y bueno, cuando los escucho a los compañeros hablar me siento identificado porque son muy similares las problemáticas que ellos han vivido, ¿no? Estamos como en cosas muy parecidas. Sí, y yo también siento que es eso, estamos en un proceso evolutivo con esto, aprendiendo día a día. También me hace mucho sentido todo lo que ustedes dicen, porque son cosas que le van sucediendo a cada uno de los terapeutas que estamos involucrados en este nuevo sistema virtual, digamos, y que, claro, vamos aprendiendo con día a día. Todo paciente también es un mundo aparte, y ahí también las experiencias que nos entrega cada uno de ellos con la relación que se puede mantener en este nuevo formato, ¿no? Me parece muy interesante compartirlo también con otros, porque desde el mundo como estamos ahora medio encapsulados, a lo mejor todos piensan que esto ha sucedido solo a él, y por qué no lo manejé acá, qué sé yo. Hay muchos cuestionamientos, y cuando uno hace las reuniones de equipo ve que a todos les ha pasado, ¿no? En algún minuto algo semejante. Yo agregaría, Rodrigo, algunos elementos técnicos que también me han estado sirviendo. Bueno, este no es una oficina de la fundación, pero tanto en mi consultorio que tengo aquí en el hotel como en el consultorio propio, yo siempre manejo una pizarra de acrílico al lado. Es mi estilo, ¿verdad? A veces lo que hago es un análisis con un dibujo, un mapa mental, y con la ventaja de las redes sociales se lo mando por WhatsApp a la persona para que lo analice un tiempo, o le mando un formato de coaching tipo T para que me escriba ahí o que me lo envíe. Y ahora con la ventaja virtual de que te pueden enviar por los adjuntos, uno puede darse el tiempo de también la información virtual a través de la terapia. Es decir, contéstame esto, me lo envías. Ese elemento también hay que darle su ritmo y su tiempo, porque a veces lo que el silencio para el terapeuta es oro, para el paciente puede ser incómodo, pero aquí hay que trabajar con los silencios. A veces ellos tienen que estar escribiendo en una pizarra también alrededor. Entonces, el elemento de la pizarra puede ser muy útil, o de mandar los adjuntos vía virtual, ¿verdad? Es un elemento que yo utilizo mucho. La otra, por lo que estaba recordando lo que decía Eduardo de este paciente con proceso paranoico, ¿verdad? Obviamente, cuando uno tiene a la persona enfrente en la terapia real, uno sabe que está entrenado en producir crisis. El terapeuta tiene que producir algunas crisis en el paciente para que se reaccione, se reacomode su análisis y saque alguna conclusión. A veces producir crisis en el estado virtual puede ser muy peligroso. Entonces, yo tengo siempre, cuando llego a un punto donde voy a hacer algún enfoque muy fuerte, tengo la prevención de decirle a mi paciente: quiero que sepas que te voy a hacer un análisis o una pregunta, pero que voy a meter el bisturí, prepárate para eso. Entonces ya estoy diciendo al paciente que voy a hacer un análisis fuerte o voy a hacer un resumen en parte de la sesión, y me ayuda mucho para que él también, digo, no vayas a desconectar, por favor, lo que voy a hacer contigo es confrontar esto. Entonces, hablarle del bisturí me ha servido mucho para que el paciente también se entrene y no apagarse, porque algunos a veces te apagan y se van enojados, ¿eh? Entonces, para mí esto es importante, siempre puntualizar durante las sesiones este momento, ¿verdad? De cuándo producir alguna crisis en el paciente, sobre todo cuando ya estamos en un proceso avanzado de rapport, donde ya hay más confianza, ¿no? Que el paciente sepa que el espacio virtual tiene sus propios códigos, sus propios lenguajes. Obviamente es un camino nuevo, que tenemos que ir explorando lentamente, porque el tema de los resultados que dice Eduardo es clave. Yo otro elemento también que hago son las tareas. Ahorita que termine con ustedes,
voy a pedirle a mis pacientes que tengo 3, que les voy a pedir que me manden el dopaje, que me hagan la foto de la prueba de drogas, o manejo un programa de antialcohólico con disulfiram, que me mande el familiar la hoja de firma de toda el suministro de la pastilla diaria antialcohólica. Entonces, también la evidencia de la tarea es importante. Solo mandas el mensaje, lo recibes y lo archivas como fotografía. Entonces, el mundo virtual te da muchas comodidades, inclusive el pago en línea, pero me refiero que son elementos que apenas estamos explorando, que es nuevo, es un camino nuevo, ¿no? Como Yanova, que siempre está nuevo. Entonces, son elementos claves para también darle un seguimiento al proceso. Yo con eso cerraría la parte técnica de este conversatorio. Una cosita que agregar a propósito de las tareas, que efectivamente no lo habíamos visualizado, pero nosotros los centros de tratamiento que son de orden gubernamental, financiados por el gobierno, estamos justamente trabajando con tareas, con los usuarios, intentando, por ejemplo, las usuarias residenciales están intentando hacer una modalidad, entre comillas, residencial en su casa, con varios llamados telefónicos, mañana tarde, visualización de los horarios a qué hora se acuestan, a qué hora se levantan en la mañana, la rutina deportiva, la rutina alimenticia, la rutina farmacológica, el trabajo en la familia. Entonces, es una secuencia de llamados y de trabajo diferenciado. Y en ese sentido, los profesionales están trabajando efectivamente con tareas y le ha traído buenos resultados. Tienen que buscar videos a propósito de la tecnología, tienen que buscar manualidades en YouTube, tienen que hacer algunas cosas, tienen que sacarle fotos a lo que hacen, o enviarle fotos de su aseo de la pieza. O sea, en el fondo están, en este caso, están haciendo una especie de un residencial por la crisis, lo más parecido a lo que es la modalidad residencial, y le ha traído bastante, no en todos los casos obviamente, pero en algunos casos ha sido bastante impactante. Así que, y lo otro que puede ser importante para esto, efectivamente nuestro encargado de calidad, estamos trabajando ahora en el proceso de evaluación de esta iniciativa, un poco obligado porque estamos en el fondo dar cuenta con una cuestión gubernamental. Pero como esas pautas las podríamos trasladar un poco a nuestra área más privada y también compartirla y ver justamente el elemento. Estamos recién empezando y a lo mejor empezarlo a preparar para ver justamente valor impacto, y a lo mejor ese puede ser un buen paso en adelantarlo. También está la idea de que en algún momento podamos hacer una especie de una pequeña guía clínica o algún manualcito. Entonces, en ese sentido, a lo mejor si pudiéramos incorporar alguna evidencia o alguna evaluación, nos podría quedar mucho más potente, y en ese sentido también invitarlo a ustedes. O sea, si podemos trabajar en eso, a lo mejor a propósito de la reunión que se tuvo el otro día, esto de Día Nueva América podría ser un buen producto, digamos, de toda esta nueva interrelación que estamos teniendo entre profesionales. Así que por lo menos lo dejo invitado y no sé, pues yo creo que estaríamos terminando con esto el conversatorio. Muchas gracias, no sé, en nuestra primera experiencia no, había cierto nerviosismo, pero creo que fue muy provechoso y creo que salió todo bien. Así. Muchas gracias. No sé si David, que está conectado, a lo mejor nos quiere... Parece que David está grabando, ¿no? Ahí está David. Aquí estaba escuchando atentamente la conversación que ha sido muy interesante con elementos y aportes desde perspectiva distinta, ¿no? Y sobre todo desde países distintos y desde profesionales distintos. Muy interesante. Yo simplemente quería agradecerle por esta iniciativa. Creo que es un hito. También haciendo énfasis a lo que planteaba Rodrigo, ¿no? Anteriormente, lo de Yanova América. Bueno, la idea es poder potenciarnos, conocernos, meternos rostro y ir sumando conocimiento, aprendizaje. Y bueno, creo que esta iniciativa espero que motive al grupo de Yanova América y podamos colaborar mutuamente y apoyarnos, ¿no? Y lograr realmente, bueno, generar acciones y programas que puedan beneficiar a las personas que necesitan ayuda en este campo.
sacarle lustro a esta acción y quiero que en definitiva pues sea un aporte también para la red, para otros profesionales y para que también visualicen nuestra capacidad también todos los profesionales de la red de ANOVA. Quiero hacer un comentario antes del cierre. Sí. Yo quiero realzar a David en el sentido que también lo conozco hace muchos años y siempre me sorprende David. Tenemos dentro de los valores de ANOVA la proactividad y decía Rafa que nos dio esa idea, hacer que las cosas sucedan. Y esto me gusta mucho de David, que hace que las cosas sucedan, ¿verdad? Cuando el proyecto de Nicaragua el año que viene, que es de ANOVA Salud, ya David lleva años en esto adelantado. El tema de la formación online que ya se hizo desde Chile, esta iniciativa, esta proactividad que tiene David, a mí siempre me atrae. O sea, David es una persona que te atrae hacia él, hacia su gerencia, hacia su liderazgo. Pues yo quiero siempre agradecerle eso porque me hace que me mueva. Y siempre me mueve bien. Entonces, esta iniciativa hay que seguirla haciendo. Yo estoy gustoso de participar con ustedes y nada, David, honor a quien honor merece. Gracias por este esfuerzo. No, a ver, Alberto, esto surge desde una conversación que tuvimos entre nosotros, el equipo de Yanova Chile, y estábamos hablando justamente de desarrollar proyectos, ver cómo establecíamos una relación con Yanova Internacional. Y bueno, pues hicimos simplemente lo que hice aquí con el grupo de trabajo. Es, bueno, mandamos un correo, invitamos a las personas, abrimos conversaciones, porque hay que abrir las conversaciones siempre. Y bueno, pues, pero la idea en definitiva es del equipo de Yanova Chile. Rodrigo, Marco, Héctor, yo, Patricia. Cuando ha pasado todo esto, nos reunimos muchísimas veces y ver cómo podíamos, de una cierta manera, generar sinergia, no solo entre nosotros, pero también compartir la experiencia de la red y otros profesionales, ¿no? Yo creo que ahí está la riqueza. Yo creo que justamente el hecho de compartir conocimiento, aprendizaje, nos hace evolucionar, nos hace crecer, ¿no? Pero la idea no es principalmente mía. Yo impulso a veces estas cosas porque creo que son muy buenas, son muy interesantes y nos hacen mejorar. La idea es del equipo de Yanova Chile y por eso no quiero personalizar estas cosas, ¿no? Y a mí me alegro también que esté Eduardo, que se sume Andrea, que se sumen muchos más profesionales. Y bueno, pues esto es meter un granito de arena y ir aportando entre todos, ¿no? Porque en definitiva Yanova somos todos, todos los profesionales, los usuarios, la familia, toda la persona que se atiende, pero que el corazón de Yanova son sus colaboradores, son sus profesionales. Oye, muchas gracias en general a todos y a la próxima. A la próxima. A la próxima. Estamos preparando uno de violencia. Estamos preparando uno de violencia doméstica, que es un fenómeno que está ocurriendo también con mucha fuerza. Ahí vamos a estar en contacto si es que se puede participar en eso. ¿Mm? Ya. Gracias. Hasta luego. Chao.